Diaria correspondiente al día viernes 28 de septiembre de 1984, disertada por el honorable Sachela Dr. David Sarriz Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Quisiera tocar un punto que necesita que en muchos casos ser esclarecido y que uno tiene que penetrar, que puntualizar en las cosas, porque hay ciertas palabras que muchas veces son tomadas de una manera demasiado universal y que no hacen sino perjudicar al candidato. Voy a mencionar en primer lugar la palabra sinceridad. El Solía Maestre dice: toda teoría es buena cuando es sincera. Teoría. Pero no dice toda sinceridad es buena. Porque, como le decía anoche a una hermana, por sinceridad también se mata. Como decía aquel delincuente, aquel criminal, que en una entrevista con el juez, él le decía: pero usted no se arrepiente. Y él le contestaba: no, señor juez, sinceramente le digo que si 10 veces ella volviera a vivir, 10 veces la volvería a matar. Sinceramente. Se trata de convencer a una persona que una cosa no es así. ¿Por qué dijiste esto? Es que lo dije sinceramente. ¿Pero por qué hiciste esto? Lo hice sinceramente. ¿Y queman una casa? Sinceramente. Porque sinceramente creí que había que quemarla. Eso es una gran tontería. Esas son personas que no son gente de talento, que no son inteligentes. Son vivas, son vivaces, pero de allá inteligencia y talento es otra cosa. La sinceridad, sí, la sinceridad, pero ¿en qué sentido? ¿Hacia qué? La sinceridad como una espontaneidad inconsciente. La sinceridad como una forma justificante de cualquier error. ¿Qué maestría hay en eso? Decía el Solía Maestre que para todo hay que saber cuándo sí y cuándo no. Decía el Solía Maestre: para todo hay que saber cuándo sí y cuándo no. Uno puede vivir 3 amistades, por ejemplo, o más. Una amistad en el plano más alto de la iniciación, en el plano más alto de la comprensión sagrada de las cosas.
uno puede tener amistad también con una persona que no sepa nada de eso. Y puede no tener amistad también con un niñito. Y a ninguno de los tres le debe hablar igual. Porque a cada quien en su plano de realidad. Y entonces podemos ser sinceros de acuerdo al plano de la realidad con que se habla. Si al niño se le pone a hablar del átomo, el niño se pone a jugar o se le duerme a uno o en otro plano de la realidad. Y si al hombre que no tiene el estado de conciencia para las cosas mayores, se le habla de cosas mayores, se confunde, puede tomarla en contra. Entonces, por la sinceridad, porque estoy convencido de que usted me está haciendo tal cosa. Es un convencimiento subjetivo de la persona. De tal manera que en ello no se demuestra ningún talento, ninguna espiritualidad, ningún discernimiento, simplemente una tontería. La sinceridad, cuando es hiriente, cuando lo que hace es que se eche uno encima a todo el mundo, y para colmo una sinceridad injusta con la otra persona, eso es de los idiotas. Esa persona no sirve, esa persona no es capaz, esa persona, su talento está reducido al mínimo. Se va a echar encima gente por todos lados, aun cuando al principio pueda tener una gran simpatía, porque hay personas que tienen a Venus bien aspectado, a Júpiter muy bien aspectado, pero su Mercurio, está ese pobre Mercurio descalabrado. Entonces, mientras llega la acción de Júpiter y Venus, todo muy bonito, pero cuando ya llega el momento del discernimiento, ¿no? Y deberían trabajarse en sí mismos para... Entonces, que a veces se toman con un sentido demasiado superficial. Y que lo curioso es que viene a tratar de ser una justificación ante los demás. Y eso no es así. Es como aquella persona cardíaca a la que por sinceridad se le va y se le dice determinadas cosas y lo que se hace es enfermarla más. Con sinceridad. La sinceridad es cuidarla. Entonces, hay un gran promedio de asesinos y delincuentes que son profundamente sinceros, como el caso de aquel que defendía siempre a John Dillinger, el cara de niño, hasta que la policía se interesó en saber por qué muchos protegían tanto a John Dillinger, y que no se daba ese mismo caso ni con Al Capone ni con ninguno de los otros gángsters famosos de Chicago. Y entonces
la declaración que hizo uno que aprendieron y que estuvieron ahí hablando. Yo aprecio a John Dillinger porque él es un hombre de ley. Él lo que nos ofrece, eso nos cumple. Él nos cuida. Y nunca en el reparto del botín hay menos de lo que promete. Quiere decir que dentro de la ley de Lampa, John Dillinger sabía ser muy cumplido con los suyos. Y entonces nacía en ellos una sinceridad hacia él en medio del peligro y de todo ello. Y sin embargo eran unos destructores de la sociedad. De manera que hay palabras que tenemos que tomar en su justo valor. La sinceridad con respecto a qué, en qué sentido, con qué conciencia. No nada más la palabra sinceridad como algo que, bueno, que ya lo absorbe todo, que lo absorbe todo, al contrario, se ve la tontería de la persona, que todo. Que todo, como un niño ahí de 8 o 10 años, con la espontaneidad consciente de un niño, inexperta con el es como la palabra sencillez, esa es otra cosa. Sí, una persona tan sencilla, ella, porque como ella es muy sencilla, y como fulano es muy sencillo. Bueno, está muy bien. Es una cualidad la sencillez. Pero hay de sencillez a sencillez. ¿En dónde es sencillo? Porque un campesino es sencillo entre los campesinos. Y a todo el mundo trata como campesino. Pero su sencillez, en cambio, puede haber un hombre de una lumbrera grande que en cambio trata bien a las personas, en fin, se pone a la altura de cada quien y cada quien lo siente sencillo. Pero no porque exactamente la sencillez como sencillez sea un común denominador para todas partes. Hay que ver la sencillez de acuerdo a qué ambiente. Hay que buscar cierta sencillez, pero de acuerdo al ambiente. Porque si tienen ustedes que estar en una sesión de diplomáticos, etc., la sencillez es de una manera. Si están con los campesinos es de otra. Si están en una clase más o menos especializada, es otra la sencillez. No es nada más una cosa que ya la persona es sencilla, bueno, hay que ver, porque a lo mejor es sencilla, completamente burda, que mete las manos ahí en la comida y hace 1000 cosas, tan sencillo, que tan sencillo, tan mal educado. ¿Cuál es su sencillez? Es su sencillez para un determinado ambiente, pero no para muchos. ¿En dónde es sencillo? Porque no es lo mismo cuando un profesor se dirige a sus alumnos a cuando un profesor tiene que estar en un salón, en una reunión de profesores determinando un diseño curricular. La sencillez tiene que ser una sencillez llena de técnica. Es como una reunión de médicos para deliberar determinadas cosas. Tienen que ir a la profundidad del diagnóstico, de la terapia, de la clínica. Muy distinto a cuando va a hablar con un enfermo que no sabe de palabras médicas ni la O por lo redondo. La sencillez en una parte es una y la sencillez es otra.
De manera que no porque una persona es sencilla, sino en dónde es sencillo, ante quiénes es sencillo. Hay ciertas palabras que a veces la gente toma con un sentido demasiado universal. Y es verdad que en el fondo son cualidades, porque la persona sincera es una cualidad, sí, pero tiene que ser una sinceridad consciente, apropiada al plano de realidad donde se mueve en ese momento. Y lo mismo en el caso de la sencillez. Y así podríamos mencionar otras palabras. En general, hay ciertas palabras que forman una especie de tabla de valores populares. Hay palabras que forman una tabla de valores populares. Y de las cuales está muy bien que uno cuando es niño, cuando uno es adolescente, cuando anda por ahí conversando con una serie de muchachos y haciendo muchachadas, pues entonces uno está bien que siga una tabla de valores allí demasiado popular. Pero cuando uno se va adentrando más, no digamos en el sendero, sino en una mayor necesidad de adorar con inteligencia, con previsión, midiendo las consecuencias de lo que se dice, de lo que no se dice, entonces es otra cosa. Entonces ya vienen los proverbios de los sabios. Esclavos somos de lo que decimos y solamente somos dueños de lo que callamos. Lao Tse que decía, el que sabe calla. Entonces los grandes sabios no piensan así. El sublime maestro decía, para todo hay que saber cuándo sí y cuándo no. El que sabe eso está al otro lado, es rezado. Para todo hay que saber cuándo sí. Entonces las palabras de los santos no son las palabras del vulgo, ¿entiendas? Y entonces es necesario, esto no es nada discriminante ni mucho menos, pero ustedes están en una escuela de sabiduría, no en una escuela de carácter popular. La gran fraternidad universal en América ha tenido una raíz popular. Como no se la daba el sublime maestro en Europa, y como trataba el sublime maestro que nuestra institución fuera una institución cultural mundial de gran alcance y que tendrá que serlo porque los maestros velan. Está muy bien que en este siglo XX, por la influencia de la era y para que hubiera mucha gente, las leyes son así, pero eso no es así lo que dijo el sublime maestro. Es una escuela de sabiduría, y como escuela de sabiduría tenemos que seguir las normas, no de las tablas de valores populares, sino de las tablas de valores de la sabiduría. Entiendas eso. Porque muchos creen que radica en el esoterismo, no. El esoterismo puede verse con un estado de conciencia muy menor o puede verse con un estado de conciencia alto. El esoterismo en sí no es sino un instrumento de la conciencia, el cual, como todo instrumento, se puede usar bien o se puede usar mal. Entonces, es como en el fondo el bien y el mal. Es como en el fondo la palabra rectitud que tanto usaba el Buda. Muy bien, es necesaria la rectitud, pero ¿qué es lo recto?
¿Qué es la rectitud? ¿Con respecto a qué es la rectitud? Entonces el sublime maestro, ante esa pregunta, él contesta: Dios escribe recto haciendo curvas. ¿Por qué? Porque el sendero del camino y de la línea recta, decía Lao Tse, que es el nombre, la traducción verdadera del Tao Te Ching. El sendero, pero ¿cómo es el sendero? Si nosotros tomamos un sendero que queremos ir recto, lo primero que hacemos es estrellarnos con esa pared enfrente. Al salir, ¡pum!, el primer topetazo. Tenemos que ver que tenemos que dar vuelta para allí, luego para acá, y luego así, y luego tomar la escalera. Llegando a la puerta tenemos que dar vuelta a la derecha, y luego para abajo. Entonces, ¿qué es lo recto? No hay que confundir la rectitud con la tontería. Entonces, las cosas tienen un valor diferente si nosotros seguimos por eso tenemos que aprender a discernir entre lo que son valores populares que todo el mundo admite y lo que son valores mayores que no todo el mundo admite. Entonces, mientras más alto ese valor, mientras más mayor, uno tiene que callar más. Y por eso, esta palabra callar no es menos que ninguna de las otras tres. Porque mientras más se sabe, más se tiene que saber callar. Esa gente que habla mucho, bla, 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 y en cambio no da conferencia. Donde tiene que hablar, no habla, y donde no tiene que hablar, sí habla. Donde tiene que hablar, que es en conferencias, dar conferencias para sustentar la gran fraternidad universal ante nuevas personas, ante personas antiguas, en fin, animar, dar la animación del verbo. No, señor. Y en cambio sí, allí se cuelgan de la escalera para bla, 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 concurso ahí de indiscreciones, de cosas tontas. Eso no. ¿Ustedes creen que eso sea talento? Eso no es talento. Eso no es talento ni es nada. Es la pobre masa ciega que se acerca a la gran fraternidad universal a tomar un poco de experiencia para encarnaciones futuras. Punto. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se llamaría esta enseñanza que estamos dando? Diríamos, aprender a distinguir los valores de los sabios de los valores del vulgo. Esto parece una cosa elitista, lo siento mucho, pero ustedes buscan estar en una escuela de sabiduría y es necesario que tengan nociones de que están en una escuela de sabiduría, porque hay personas que parecieran que no lo están, que les entra por una oreja y se les sale por la misma oreja. Y muchas veces es un fenómeno interesante que tiene una explicación cosmobiológica y tiene una explicación inicial. Y también la tiene psicológica. Y es ¿por qué una persona que ya debería avanzar, que ya debería estar con ese criterio, que llega a tener un grado iniciático, de buenas a primeras sale con un, como dicen los norteamericanos, con un flap, con una desinflada de llanta? Cosmobiológicamente tiene que ver eso con el hecho de cambios de expectaciones
sobre todo en los planetas lentos y de los planetas progresados. Muchas veces un planeta que ha sido un factor en la evolución espiritual de la persona llega a un signo de caída, disminuye aquello, le vienen más determinadas asociaciones de ideas, disminuye un estímulo cósmico, y bueno, pues se queda uno sorprendido. Pero ¿cómo? Y otro factor, indudablemente, es que el sendero se estrecha. El sendero se estrecha. No es lo mismo un Getulus inicial que llega, bueno, pues, a cuando ya tiene que ser un Getulus avanzado. Allí viene el crujir de dientes, como dice la Biblia. Y si no, y en cierto modo, también en el genial. También en el genial. Y también tenemos que reconocerlo. Los mismos Gakpas, un Gakpa avanzado, una Gakpa avanzada, es diario, que no como se le imagina la gente, que se los imaginan almas gloriosas, ¿no? La educación, las ciencias de la educación, señalan ciertos factores que existen en algunas personas, en algunos alumnos, como causas de la deserción de alumnado. Y nosotros debemos tomar la quinta esencia de las cosas y observarlas en diversos sentidos. Por ejemplo, se habla de que uno de los problemas de los alumnos es la saturación. Le llaman saturación a cuando la constancia de asistencia a las clases, la presencia de un mismo conjunto de profesores, de un mismo local, de un mismo grupo de compañeros, es decir, el aspecto un tanto rutinario, todo ello, y ciertos detalles de problemas de convivencia que siempre en un grupo humano surge, porque ni los dedos de la mano son iguales. Y entonces se dice que hay alumnos que se saturan. El problema de la saturación no se registra tanto, por ejemplo, en Alemania, donde los alemanes son detallistas, insistentes en una cosa, están allí, cuando hacen un tratado a la alemana uno se queda casi bombo de tanto que tiene que estar allí estudiando alrededor de una misma cosa. Son páginas y libros, son increíblemente prolijos. En cambio el francés no. El francés un poco el savoir-vivre y la sonrisa y todo ello, y son estudiosos, pero un poco con el sabor francés, el gusto francés, todo eso. Entonces, dos temperamentos completamente distintos, en que se observaba que la deserción de los alumnos era por causa distinta. Estoy haciendo un enfoque de educación que corresponde, claro, a problemas europeos de la educación, pero que pueden ser en cierto modo trasladados a nosotros en nuestra medida latinoamericana. O sea que la acuciosidad originaba a veces en el francés saturación, mientras que la poca incidencia en un tema originaba en el alumno alemán deserción, desmotivación. De tal manera que lo que se le daba a uno,
A uno lo saturaba y al otro lo satisfacía. Y la carencia en otro le satisfacía y a otro lo desmotivaba. Bueno, trasladando esta problemática al sendero, nos encontramos con esto. Que hay que prevenirse uno mismo, prevenir de que cuando uno se siente saturado de algo, uno debe superar eso. Uno debe superar eso. Porque en primer lugar, si queremos huir de rutinas, esa es una falla. La primera rutina son los meses. La segunda rutina son las semanas. Cada 8 días estamos a lunes. Bueno, pues otra vez lunes. Eso a mí me disgusta. ¿Cómo va a ser posible? Vamos a comenzar de nuevo. Nuevamente a comenzar con un lunes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos heredando históricamente una medida del calendario, ¿no? Que se puede evitar, ¿qué vamos a hacer? Y luego todos los días, día y noche, otra rutina. Y todos los días, ya a las 9 de la noche, 10, 11, 12, a dormir. ¡Wow! Otra rutina. De tal manera que eso de estar un poco rebelde a las rutinas es también un poco tonto. Un poco tonto porque el universo vive una gran rutina. Luego, hay que darle a cada momento su valor, porque no todo es rutina. Existen los momentos que son luminosos en la existencia, etapas luminosas, como decía Jesús, y verán lo que muchos han querido ver y no pudieron. Determinadas etapas que son luminosas en nuestra existencia. Y luego llegan otras y son más, y otras son más, y entonces llega un momento en que, como decía Goethe cuando murió, más luz, más luz. Es decir, Goethe era fascinado de la luz de la conciencia, la luz de la verdad, la luz de lo que ahora llamamos investigación, en fin, de la revelación, de lo que uno va comprendiendo de las leyes supremas, que son tan distintas a la vida diaria, que son tan distintas al mundo que vemos. Verdades muy hondas y muy sublimes que están muy por encima del criterio de los hombres. Y entonces, en su momento de su muerte, él sentía que llegaba más luz y pedía más luz. Entonces, cada día, como decía aquel poeta, Dios se sorprende a sí mismo en cada amanecer. ¡Qué perfecto! Dios se sorprende a sí mismo en cada amanecer. Cada amanecer nos depara cosas. Nos depara cosas, pueden ser las más sencillas, unas tremendas, otras, pero vamos viviendo cosas que tal vez no hayamos vivido nunca en nuestra vida. Circunstancias muy bellas, muy amadas, muy especiales, muy luminosas, y que están completamente por encima del criterio de los hombres, que tan fácilmente se disgustan de todas las cosas. Pero al mismo tiempo, cuando vayamos descubriendo
lo hermoso de lo hermoso, tenemos también que ir descubriendo la prudencia de la prudencia. Porque a mayor revelación debe haber mayor prudencia. A mayor altura debe haber mayor prudencia. Y por eso a los iniciados los llamaban los prudentes. Los imprudentes, allá que vayan a debatirse en sus circunstancias de imprudencia. Cada oveja con su pareja, decía Jesús. Esta es una fórmula sapientísima. Cada oveja con su pareja. Cada oveja con su pareja. Esa es una gran realidad. Y entonces, se tiene que ser para muchos planos de la realidad, pero también uno estar consciente de cuál es su plano de realidad, en la cual uno va siendo más auténticamente acompañado, auténticamente en función de un plano de la realidad. Por eso decía el maestro Sun Wukong Kun a Serge Bicler, que un Mahachohan solo era reconocido por otro Mahachohan. Entonces, cuando Jesús decía, por donde paso los míos me conocen, qué perfecto. Entonces, cada quien, conforme va avanzando, tiene que ir haciendo conciencia de su plano de realidad. Y dentro de ese plano de realidad tener la sinceridad ahí, sí, fíjense bien, la sinceridad de irse integrando al plano, para el cual esa persona encarnada. Aquello que va siendo nuestra misión a cumplir, he allí una máxima sinceridad. He allí una sinceridad trascendental. De tal manera que hay que ponerle a las palabritas, esas palabritas de tabla de valores del culto, agréguenle una palabrita que es una palabra trascendental. Sinceridad trascendental. Pero claro, como bien dice el primer maestro, una religión se vuelve suficiente para sus devotos cuando estos han trascendido el plano de comprensión que esa religión representa. Entonces nosotros vemos a un niño con bolitas de cristal, está jugando allí, pegándole unas con otras, tratando de jugar sus bolitas de cristal, y si alguien se las quita, el niño llora. Sus bolitas de cristal, está en ese plano, está en esa realidad, está en esa etapa, está en esa función, está en ese criterio. En ese momento sus bolitas de cristal las trae todo el tiempo con su bolsita y pues llega el momento en que se da cuenta que los demás niños quieren travesear con sus bolitas de cristal, entonces recoge, a lo mejor se pone a jugar solo, en fin. Pero llega el momento en que el niño ya deja sus bolitas de cristal por allá abandonadas. Tiene que llegar la mamá, mira, tus bolitas de cristal. Y entonces el niño se pone, hizo una carrera por allá. ¿Y qué pasó con las bolitas de cristal? ¿Dónde están las bolitas de cristal? Si ya no están en el plano de su realidad. Has remontado otra etapa. Pero las bolitas de cristal, bueno.
como la canción. Si te quise ser verdad, si te adoro fue muy cierto, que te tuve voluntad, pero aquel era otro tiempo. Claro que entonces hay también que conservar ciertos valores. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Cada cosa en su sitio, bien acomodada. Pero ya eso forma una conciencia de integración. Y entonces vamos adquiriendo una conciencia universal. Al niño le damos su valor, al anciano su valor, a cada quien su justo valor, a cada quien una cierta afinidad, pero también tomando en consideración y amamos la sabiduría, que también tenemos que ver las cosas con un saber. Quisiera a veces no pronunciar la palabra saber, y cuando menos pienso, ¡pum!, ya salió el saber. Pero después de todo, el Sulé Maestre habló y dijo que era el discipulado modelo de la ñana para la Bhakti al maestro. Entonces estamos en una era del saber, y si no hablamos del saber, estamos en una era de Acuario, y si no hablamos de las características de Acuario y de la vivencia de Acuario, necesariamente entonces, bueno, pareciera como si quisiéramos despreciarnos. Y tampoco no es bien que una persona desprecie su propia virtud. No es bien que una persona desprecie su propia virtud. Por el contrario, es la gracia que Dios le ha dado. De esta manera que de ahí que muchas veces se respeta profundamente, no digamos la misión de alguien, sino el quehacer de alguien. Bien, entonces, para terminar, el tema de ahora en la mañana ha sido el aspecto que corresponde a darle a determinadas palabras su justo valor y a no considerar que los valores populares sean los valores que rijan nuestra vida. Porque entonces nos vamos a ver arrastrados a eso y al mismo péndulo que arrastra a las masas. Estamos en una escuela de sabiduría y debemos integrarnos al plano de la ley que el Sulé Maestre vino a encarnar. Querer, dice el Sulé Maestre, integrarse a la ley que él mismo vino a encarnar. Entonces nos integramos a diferentes leyes. Por medio de los planos nos integramos a las leyes. ¿Está claro eso para ustedes? Por medio de los planos de realidad nos integramos a las leyes que los rigen. Si ustedes se van a un pueblo donde están los leprosos, se van a integrar a la ley bajo la cual están esa pobre gente. Y ahora ya no es como en la antigüedad, porque se han descubierto formas de contrarrestar la lepra, pero existen en ciertas partes del mundo en donde no hay la sanidad necesaria, por la Mesopotamia. Entonces cada quien va eligiendo, por eso dice pedid y se os dará. ¿Qué pedid? Ganserismo, se le dará ganserismo porque se entregará
al plano de realidad que despertará las leyes que corresponden a ese tipo de existencia. Entonces decía el sublime maestro, si queréis ser como los ángeles, vivid como ellos. Pero ello también tiene un sentido muy hondo, porque existen también los arcanos, existen también querubines, serafines, etc. O sea, los diversos planos también de esa realidad. Ahora, no olviden que hay un gran fenómeno en esta etapa de transición. Si ustedes penetran en esto, van a ver las cosas con más claridad. En la nueva era, a la entrada de la nueva era, se ha necesitado por parte de los avatares y por parte de algún tiempo, el recalcar aquellos valores que puedan ser afines a la era anterior, para que pueda venir la gente que está muy sometida a la era anterior. Pero mientras más se aleje la precisión equinoccial de la era anterior, vendrá a implantarse la enseñanza verdadera de cada avatar en cada era, porque eso es en cada era, eso es una ley universal. No es nada más ahora, es cada 2000 años. ¿Entiendan? Bien.